en el tercer piso de un edificio comercial en la colonia Juárez de la Ciudad de México, a las 10 de la mañana de un viernes de noviembre. Héctor Ramírez esperaba nervioso en una pequeña sala de espera. Había llegado 30 minutos antes de su entrevista, revisando una y otra vez su currículum impreso en papel barato, asegurándose de que no tuviera manchas ni arrugas. La empresa se llamaba Restaurantes Golden Dragon, una cadena de comida china que había crecido rápidamente en los últimos años. Buscaban un gerente de turno para su sucursal principal. No era un puesto glamoroso, pero para Héctor, padre soltero de 2 niños, desempleado desde hacía 4 meses, era una oportunidad de oro. Señor Ramírez, una mujer joven con tacones altos y expresión aburrida apareció en la puerta. El señor Villegas lo recibirá ahora. Héctor se levantó, alisando su camisa, la única presentable que tenía, lavada a mano la noche anterior y planchada con cuidado. Siguió a la mujer por un corredor estrecho hasta una oficina pequeña donde un hombre de unos 40 años, cabello engominado y traje caro, lo esperaba detrás de un escritorio. «Siéntese», dijo el hombre sin levantar la vista de su teléfono. Era Ricardo Villegas, gerente de recursos humanos. Héctor se sentó, sus manos sudando. Había practicado para esta entrevista durante días. Había investigado la empresa. Había preparado respuestas para cada pregunta posible. Villegas finalmente levantó la vista, mirando el currículum de Héctor con expresión crítica. Héctor Ramírez, 34 años, educación, secundaria terminada. Levantó una ceja. ¿No estudió preparatoria? No pude, señor. Mi padre murió cuando tenía 15 años. Tuve que trabajar para ayudar a mi familia. Experiencia laboral, mesero, lavaplatos, repartidor, almacenista. Villegas dejó el papel sobre el escritorio con un suspiro. Todo trabajo no calificado. Trabajo honesto, señor. Héctor se apresuró a decir. Y he aprendido mucho en cada puesto. Sé trabajar bajo presión, manejar clientes difíciles, gestionar inventarios. ¿Por qué dejó su último trabajo? Héctor tragó saliva. Esta era la pregunta que temía. La empresa cerró operaciones, recortes por la situación económica. ¿Y cuánto tiempo lleva desempleado? 4 meses, señor. He estado buscando activamente. 4 meses sin trabajo. ¿Cómo ha sobrevivido? Haciendo trabajos temporales. Lo que pueda encontrar. Tengo 2 hijos que mantener. Villegas lo miró con algo que parecía desdén. ¿Es padre soltero? Sí, señor. Mi esposa falleció hace 3 años. Lo lamento. Pero su tono no sonaba compasivo. Sonaba como si estuviera haciendo cálculos. ¿Qué edades tienen sus hijos? 7 y 5 años. Un niño y una niña. Entiendo. Villegas se reclinó en su silla. Señor Ramírez, voy a ser honesto con usted. Este puesto requiere disponibilidad completa. Turnos nocturnos, fines de semana, días festivos. Con 2 niños pequeños, dudo que pueda cumplir con esas exigencias. Puedo, señor. Tengo una vecina que puede cuidarlos cuando sea necesario. ¿Una vecina? ¿No familia? No tengo familia cercana. Pero mi vecina es muy confiable. Señor Ramírez, Villegas lo interrumpió con tono de cansancio. Aprecio que haya venido, pero no creo que sea el candidato adecuado para este puesto. Necesitamos a alguien sin complicaciones familiares. Alguien que pueda enfocarse completamente en el trabajo. Héctor sintió como su mundo se desmoronaba. Por favor, señor. Le prometo que mis hijos no interferirán con mi trabajo. Soy responsable, puntual. Nunca he faltado a un día de trabajo en mi vida. Hasta que uno de sus hijos se enferme. O tenga un problema en la escuela. O necesite ir a una junta de padres. Villegas se levantó, señalando la puerta. Lo siento. Simplemente no encaja con lo que buscamos. Señor Villegas, por favor. Héctor también se levantó, su voz quebrándose ligeramente. Necesito este trabajo. Mis hijos necesitan comer. Necesito pagar la renta. Haré lo que sea. Trabajaré el doble. Aceptaré el turno que nadie quiera. No pediré días libres. Ya tomé mi decisión. Villegas abrió la puerta. Gracias por su tiempo. Héctor sintió lágrimas amenazando con salir, pero se negó a llorar frente a este hombre. Con la poca dignidad que le quedaba, tomó su currículum del escritorio y caminó hacia la puerta.
pero en el último momento se volteó. Tenía que decirlo. Tenía que hacerle entender. «Sabe, señor Villegas, tiene razón. Soy padre soltero. No tengo estudios universitarios. Mi currículum no es impresionante. Pero déjeme decirle algo que no está en ese papel». Villegas lo miró con impaciencia. «Señor Ramírez, cuando mi esposa murió, mi hijo mayor tenía 4 años. Dejó de hablar durante 2 meses. Del trauma. Los doctores dijeron que necesitaba terapia que yo no podía pagar. Así que cada noche, durante 6 meses, me sentaba con él y le leía cuentos, le cantaba canciones, le hacía dibujitos hasta que finalmente volvió a sonreír, a hablar, a ser niño otra vez». Villegas cruzó los brazos, escuchando pero claramente queriendo que Héctor se fuera. «Mi hija nació prematura. Pasó 1 mes en incubadora. Las cuentas del hospital casi me destruyen. Trabajé 3 empleos simultáneamente para pagarlas. Dormía 4 horas por noche. Pero las pagué. Cada peso. Es admirable, pero no he terminado». Héctor sintió una fuerza que no sabía que tenía. «Cada mañana me levanto a las 5. Preparo desayuno para mis hijos. Los alisto para la escuela. Los llevo caminando porque no tengo dinero para el transporte. Luego busco trabajo. Cualquier trabajo. Recojo a mis hijos. Les ayudo con la tarea. Les preparo cena con lo poco que tengo. Les leo cuentos antes de dormir. Y entonces, cuando finalmente se duermen, me permito llorar. Por 5 minutos. Y luego me seco las lágrimas. Y me preparo para hacer todo de nuevo al día siguiente». La expresión de Villegas se había suavizado ligeramente, pero seguía siendo cerrada. «Usted dice que mis hijos son complicaciones. Yo digo que son mi motivación. Son la razón por la que nunca llego tarde. Nunca falto. Nunca me rindo. Porque si me rindo, ¿qué les enseño? ¿Que cuando la vida se pone difícil te rindes? No. Les enseño que luchas, que trabajas, que haces lo que sea necesario para darles un futuro mejor». Héctor tomó aire, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. «Así que sí, señor Villegas. Soy un padre soltero sin educación universitaria, pero soy el empleado más dedicado que esta empresa jamás tendrá. Porque no trabajo solo por un salario. Trabajo por algo mucho más importante. Trabajo por mis hijos». Se volteó para irse, pero Villegas habló. «Su discurso es muy emotivo, señor Ramírez, pero la realidad es diferente a los sentimientos. Esta es una empresa, no una caridad. Buscaremos su llamada si algo cambia». Era un rechazo educado. Final. Héctor salió de la oficina caminando por el corredor con la cabeza baja, sintiendo el peso de otro fracaso. Otro no. Otra puerta cerrada. No notó al hombre mayor de pie cerca del pasillo, medio oculto por una columna. Un hombre de unos 65 años, de ascendencia china, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos que habían visto mucho en su vida. Un hombre que había escuchado cada palabra de la conversación a través de la puerta delgada de la oficina. Wei Shang, dueño y fundador de restaurantes Golden Dragon, había estado allí revisando unos documentos en el archivo del pasillo, cuando escuchó voces elevadas. Inicialmente iba a ignorarlas. No era su costumbre entrometerse, pero algo en la voz desesperada de Héctor lo hizo detenerse y escuchar. Ahora, mientras veía a Héctor alejarse con los hombros caídos, Wei sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento. En ese hombre derrotado, vio algo de sí mismo hace 40 años, cuando llegó a México sin nada más que determinación y amor por su familia. Héctor había llegado al elevador, presionando el botón con mano temblorosa, cuando escuchó una voz detrás de él. «Disculpe, señor». Se volteó. El hombre mayor chino lo miraba con expresión seria pero no hostil. «¿Sí? Mi nombre es Wei Shang. Soy el dueño de esta empresa». Extendió su mano. Héctor la estrechó, confundido. «Héctor Ramírez, yo acabo de tener mi entrevista. ¿No fue bien?» «Lo sé. Escuché todo». Wei miró hacia la oficina de Villegas, luego de vuelta a Héctor. «¿Tiene unos minutos? Me gustaría hablar con usted». «¿En mi oficina? ¿Su oficina?» «¿Por qué?» Porque Wei sonrió ligeramente. «Creo que el señor Villegas cometió un grave error. Y me gustaría corregirlo».
La oficina de Wei Chang era completamente diferente a la de Villegas. Mientras la del gerente era pequeña y impersonal, la de Wei era espaciosa, con ventanales grandes que daban vista a la ciudad. Pero lo que más impresionó a Héctor fueron las fotografías en las paredes. Una familia china en blanco y negro, claramente de décadas atrás. Una foto de un restaurante pequeño y modesto. Fotos de graduación de 2 jóvenes. Wei gesticuló hacia una silla cómoda frente a su escritorio. Por favor, siéntese. ¿Le gustaría té? Yo. Sí, gracias. Wei preparó té en silencio, con movimientos precisos y calmados. Cuando finalmente se sentó, miró a Héctor directamente a los ojos. Escuché su conversación con el señor Villegas. No fue mi intención espiar, pero una vez que comencé a escuchar no pude alejarme. Entiendo, y probablemente piensa que soy desesperado. Pienso que es un padre dedicado en una situación difícil. Wei tomó un sorbo de su té. Déjeme contarle una historia. Hace 42 años llegué a México desde Guangzhou, China. Tenía 23 años, una esposa embarazada y $300 en el bolsillo. Héctor escuchaba atentamente. No hablaba español. No conocía a nadie. No tenía trabajo. Dormía en parques. Lavé platos en restaurantes que me pagaban la mitad del salario mínimo porque sabían que no podía quejarme por mi estatus migratorio. Pero cada peso que ganaba lo guardaba. Para mi familia. ¿Cómo sobrevivió? Con determinación. Y aprendí algo importante. La educación formal importa, pero no es todo. La dedicación, la ética de trabajo, el amor por tu familia. Esas cosas no se enseñan en universidades. Wei se reclinó en su silla. Después de 3 años, ahorré suficiente para abrir un pequeño puesto de comida. Un carrito en la calle. Mi esposa cocinaba, yo vendía. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y sus hijos? Mi hijo mayor ayudaba cuando tenía 6 años. Lavaba platos en una cubeta. Mi hija menor, cuando creció, tomaba pedidos. Era nuestra familia. Todos trabajábamos juntos. Wei sonrió con nostalgia. La gente me decía lo mismo que le dijeron a usted, que era irresponsable poner a mis hijos en esa situación, que debería conseguir un trabajo real, que estaba condenando a mis hijos a una vida de pobreza. Pero no lo hizo. No. Porque sabía algo que ellos no sabían. Mis hijos no estaban sufriendo. Estaban aprendiendo. Aprendiendo sobre trabajo duro, sobre familia, sobre nunca rendirse. Wei señaló las fotos en la pared. Ese niño lavando platos ahora es ingeniero. Esa niña tomando pedidos ahora es doctora. Y ese carrito de comida se convirtió en esto. 32 restaurantes, 2,000 empleados, 50 millones de pesos en ingresos anuales. Héctor sintió lágrimas en sus ojos. Su historia es inspiradora, señor Zhang. No se la conté para inspirarlo. Se la conté para que entienda algo. Cuando escuché su conversación con Villegas, no escuché a un hombre desesperado sin calificaciones. Escuché a un hombre exactamente como yo hace 40 años. Y si alguien me hubiera dado una oportunidad en ese momento, una verdadera oportunidad, hubiera dado todo por esa persona. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que está contratado, no como gerente de turno. Eso era lo que Villegas estaba ofreciendo. Yo le ofrezco algo diferente. ¿Qué? Quiero que trabaje directamente conmigo. Como mi asistente personal. Aprenderá el negocio desde adentro. Cómo funciona cada departamento, cada decisión. Y después de 6 meses, si demuestra lo que creo que puede demostrar, lo promoveré a gerente regional. Héctor estaba atónito. Señor Zhang, yo no sé qué decir. Diga sí. El salario es 25,000 pesos mensuales. Horario flexible porque entiendo que tiene hijos. Seguro médico para los 3. Y guardería subsidiada para su hija menor si la necesita. ¿Por qué hace esto? No me conoce. Porque sé reconocer el carácter cuando lo veo. Y porque alguien me dio una oportunidad hace 40 años. Un cliente que creyó en mi comida cuando nadie más lo hacía. Y cambió mi vida. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. Héctor no pudo contener más las lágrimas.
Sí, sí, acepto. Gracias. No sabe lo que esto significa. Lo sé perfectamente. Créame. Esa tarde, cuando Héctor recogió a sus hijos de la escuela de su vecina, los levantó a ambos en sus brazos. «Papá, ¿por qué estás tan feliz?», preguntó su hija Maya. «Porque papá consiguió trabajo, un trabajo muy bueno». «¿Ya no vas a estar triste?», preguntó su hijo Diego. «Ya no voy a estar triste, campeón. Todo va a estar bien ahora». Lo que Héctor no sabía era que esta oportunidad no solo cambiaría su vida, lo pondría en un camino que probaría su carácter de formas que nunca imaginó. Los primeros meses fueron intensos. Wei no le dio a Héctor un trabajo fácil. Lo puso a rotar por cada departamento de la empresa. Una semana en cocina, aprendiendo cada plato. Una semana en servicio al cliente, manejando quejas. Una semana en contabilidad, entendiendo las finanzas. Una semana en almacén, gestionando inventarios. Héctor trabajaba más duro que nunca, pero ahora era diferente. Tenía propósito. Tenía un mentor que creía en él. Y cada noche, cuando llegaba a casa exhausto, sus hijos lo recibían con abrazos y sonrisas, y todo valía la pena. Ricardo Villegas, el gerente que lo había rechazado, no estaba contento con el arreglo. Veía a Héctor como una amenaza, un favorito del jefe que podría superarlo. «No entiendo por qué el señor Zhang lo contrató», le dijo Villegas un día con tono amargo. «Usted no tiene las calificaciones para estar aquí». «Tiene razón», respondió Héctor calmadamente. «No tengo las calificaciones en papel, pero estoy aquí para aprender, y trabajaré el doble que cualquier otro para demostrarlo». Esa actitud, humilde pero determinada, fue exactamente lo que Wei esperaba ver. 3 meses después, surgió una crisis. La sucursal principal del restaurante, la más grande y rentable, estaba teniendo problemas serios. El gerente había renunciado abruptamente. El personal estaba desmotivado. Las ventas caían. Wei reunió a su equipo ejecutivo. «Necesitamos a alguien que vaya allí y arregle la situación. ¡Rápido!». Villegas se ofreció inmediatamente. «Yo puedo hacerlo, señor Chang. Tengo la experiencia». «No». Wei lo interrumpió. «Usted es bueno con papeles, Ricardo. Pero esto requiere conexión con la gente. Requiere alguien que entienda lo que significa trabajar desde abajo». Miró a Héctor. «Quiero que lo hagas tú». La sala se quedó en silencio. Héctor sintió todos los ojos sobre él. «¿Yo, señor? Solo he estado aquí 3 meses. Y has aprendido más en 3 meses que otros en 3 años. Confío en ti. Arregla ese restaurante». Héctor fue a la sucursal al día siguiente. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Equipo roto, empleados desmotivados, clientes insatisfechos. Pero también vio algo más. Gente trabajadora que solo necesitaba dirección y apoyo. Héctor no llegó como jefe autoritario. Llegó como uno de ellos. Se puso delantal y trabajó en la cocina. Atendió mesas, limpió baños. Y mientras trabajaba, hablaba con cada empleado, escuchaba sus problemas, entendía sus necesidades. «El gerente anterior nunca nos escuchaba», le dijo una mesera. «Solo gritaba y amenazaba». «Yo no soy así», prometió Héctor, «pero necesito que me ayuden. Juntos podemos arreglar esto». Implementó cambios simples pero efectivos, turnos más justos, bonos por buen desempeño, un ambiente de respeto. En 2 semanas, la moral mejoró. En 1 mes, las ventas comenzaron a subir. En 2 meses, la sucursal era nuevamente rentable. Wei visitó el restaurante y vio la transformación con sus propios ojos. Empleados sonriendo, clientes satisfechos, un ambiente completamente diferente. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Wei. «Los traté como me gustaría ser tratado, con respeto, con dignidad. Les di razones para importarles su trabajo». Wei sonrió. Exactamente lo que esperaba que dijeras. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Héctor. Villegas, sintiendo su posición amenazada, comenzó a sembrar dudas. «El señor Zhang es demasiado blando con Héctor.
le decía a otros ejecutivos. Le está dando oportunidades que no merece solo por lástima. Eso no es bueno para la empresa. Estas palabras llegaron a oídos de Way. Pero en lugar de confrontar a Villegas inmediatamente, decidió esperar. Quería ver cómo Héctor manejaba la adversidad cuando llegara. Y llegó más rápido de lo esperado. 6 meses después de ser contratado, Héctor había demostrado su valor una y otra vez. Way estaba listo para cumplir su promesa, promocionarlo a gerente regional. Pero antes de hacerlo oficial, había una última prueba. Héctor, le dijo Way una mañana, quiero expandir la empresa a Guadalajara, abrir 5 restaurantes nuevos en los próximos 2 años. Necesito a alguien que lidere ese proyecto. ¿Guadalajara? Pero eso significa mudarme. Sí, por al menos 1 año. Sé que tienes hijos, que tienen su escuela aquí, su vida, pero esta es una oportunidad enorme. No solo para ti, sino para tu futuro. Héctor se quedó en silencio. Era exactamente lo que temía, el conflicto entre su carrera y sus hijos. Puedo pensarlo, por supuesto, pero necesito una respuesta en 1 semana. Esa noche, Héctor habló con Diego y Maya. Les explicó la situación lo mejor que pudo para sus edades. ¿No nos verías todos los días?, preguntó Maya con voz pequeña. Vendría cada fin de semana, y ustedes podrían visitarme durante vacaciones. No quiero que te vayas, papá. Diego abrazó su pierna. Héctor sintió su corazón romperse. Había estado luchando por darles una mejor vida, pero ¿a qué costo? ¿Valía la pena una promoción si significaba estar lejos de ellos? Pasó días atormentado por la decisión. Finalmente, fue a hablar con Way. Señor Shang, agradezco la oportunidad, pero tengo que rechazarla. Mis hijos me necesitan aquí. Son pequeños. Ya perdieron a su madre. No puedo abandonarlos ahora, incluso si es por trabajo. Way escuchó en silencio. Luego sonrió. Esa era la respuesta que esperaba escuchar. ¿Perdón? Héctor, no hay proyecto en Guadalajara. Fue una prueba. Quería ver si, cuando se presentara la oportunidad de tu vida, todavía pondrías a tus hijos primero. Héctor estaba confundido. ¿Por qué probarme así? ¿Por qué no he visto muchos hombres en mi vida que sacrifican todo? Familia, valores, integridad, por ambición. Y esos hombres siempre, eventualmente, colapsan. Pero los hombres que mantienen sus prioridades correctas, que saben que la familia es primero, esos son los hombres en quienes se puede confiar verdaderamente. Way se levantó, extendiendo su mano. No hay Guadalajara, pero hay una promoción, gerente regional aquí en la Ciudad de México. Supervisarás 12 restaurantes, salario de 50,000 mensuales y horario que te permita recoger a tus hijos de la escuela cada día. Héctor sintió alivio y gratitud en oleadas. Gracias. Gracias por entender, siempre entenderé, porque yo hice esa elección también, hace años. Pero mientras Héctor celebraba internamente, Villegas planeaba su golpe final. Había descubierto un error menor en los reportes financieros de Héctor. Una discrepancia pequeña en los números del inventario. No era fraude, solo un error de cálculo. Pero Villegas lo presentó a Way como evidencia de incompetencia. Señor Sang, con todo respeto, Héctor no está listo para gerente regional. Mire estos números. No puede ni llevar inventarios correctamente. Way revisó los documentos. Era verdad, había un error. ¿Héctor? Fue mi error, señor, admitió Héctor inmediatamente. No tengo excusa. Estaba aprendiendo el nuevo sistema de contabilidad y cometí un error. Lo corregiré y me aseguraré de que no vuelva a pasar. ¿Ve?, dijo Villegas triunfante. No tiene la capacidad. Ricardo. Way lo interrumpió fríamente. En los 25 años que has trabajado aquí, ¿cuántos errores has cometido? ¿Yo? Bueno, todos cometemos. Exactamente. Todos cometemos errores. La diferencia es que Héctor admite los suyos inmediatamente y se responsabiliza. Tú pasas tu tiempo buscando errores en otros para ocultar los tuyos. Villegas palideció. He tolerado tu actitud porque eres competente en tu trabajo.
pero no toleraré que sabotees a alguien solo porque te sientes amenazado. Héctor es promovido a gerente regional. ¿Y tú, Ricardo? Tienes dos opciones. Aceptar que hay gente con menos educación pero más carácter que tú, o buscar trabajo en otro lugar. Después de que Villegas salió humillado, Way le dijo a Héctor: siempre habrá personas que quieran verte fallar, especialmente cuando vienes de abajo. No les des esa satisfacción. ¿Cómo lidió usted con eso? Siendo tan bueno en lo que hago que no pudieran ignorarme. Y nunca, nunca perdiendo mi humildad o mi humanidad. Esas son las cosas que realmente importan. 2 años después de aquella entrevista desastrosa, Héctor Ramírez era gerente regional de restaurantes Golden Dragon, supervisando no 12 sino 20 restaurantes. Bajo su liderazgo, cada restaurante había mejorado en rentabilidad y satisfacción del empleado. Se había ganado el respeto de todos en la empresa. Sus hijos prosperaban. Diego, ahora de 9 años, era el mejor estudiante de su clase. Maya, de 7, tomaba clases de ballet que ahora podían pagar. Vivían en un departamento mejor, en un barrio más seguro. La vida era completamente diferente. Pero Héctor nunca olvidó de dónde vino. Cada mes, apartaba dinero para ayudar a familias en su antiguo barrio. Pagaba becas escolares para niños que no podían pagar útiles. Donaba comida a comedores comunitarios. ¿Por qué das tanto?, le preguntó Way un día. Porque sé lo que es no tener nada. Y si puedo hacer la vida de alguien un poco más fácil, ¿por qué no hacerlo? Un día, Way llamó a Héctor a su oficina. Tengo 70 años. Es momento de pensar en el futuro de esta empresa. ¿Está pensando en retirarse? Eventualmente. Pero primero, quiero asegurarme de que queda en buenas manos. Mis hijos no quieren el negocio. Tienen sus propias carreras. Así que estoy formando un consejo de dirección. Y quiero que seas parte de él. ¿Yo? Señor Chang, hay gente con más experiencia. Hay gente con más títulos. Pero experiencia de lo que realmente importa. Carácter, dedicación, humanidad. No hay nadie en esta empresa con más experiencia que tú. Héctor se convirtió en uno de los 5 directores de la empresa. Era el más joven, el único sin educación universitaria. Pero era respetado por todos porque había ganado su lugar no con política o conexiones, sino con trabajo duro y integridad. Un viernes por la tarde, 3 años después de todo, Way invitó a Héctor y sus hijos a cenar en su casa. Era una mansión hermosa, pero lo que más impresionó a Héctor fue cuán cálida se sentía. Fotos familiares en todas partes, risas, amor palpable. Durante la cena, Way levantó su copa. Quiero hacer un brindis por Héctor, quien me recordó por qué construí esta empresa en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes éxito, es fácil olvidar tus raíces, olvidar cómo era ser pobre, desesperado, rechazado. Te vuelves como la gente que alguna vez te rechazó, como Villegas. Way tomó la mano de Héctor. Pero tú me recordaste. Escucharte hablar con tanta pasión sobre tus hijos, sobre hacer lo correcto aunque te cueste todo, me hizo recordar quién era yo hace 40 años y quién quiero seguir siendo. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No. Te di una plataforma. Tú hiciste todo lo demás. Tu carácter, tu ética de trabajo, tu amor por tus hijos. Eso ya estaba ahí. Yo solo lo reconocí. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el jardín, Way le mostró a Héctor una foto vieja en blanco y negro. Era de un joven chino con 2 niños pequeños, de pie frente a un carrito de comida. Ese era yo. 35 años, 2 hijos, un sueño. La gente me miraba y veía a un inmigrante pobre sin futuro. Pero yo veía oportunidad. Veía posibilidad. ¿Qué quiere que aprenda de esto? Que cuando tuve la oportunidad de ayudarte, no fue caridad. Fue reconocimiento. Vi en ti lo que otros no pudieron ver, porque yo había sido tú. Way puso la foto de vuelta en la pared. En los negocios, Héctor, hay 2 tipos de líderes. Los que construyen imperios sobre los hombros de otros, y los que levantan a otros mientras construyen. Yo elegí el segundo camino, y espero que tú también lo elijas. Siempre lo haré. 6 meses después, Way hizo un anuncio que sorprendió a toda la empresa. Después de 40 años construyendo restaurantes Golden Dragon, se retiraba.
y nombraba como nuevo director general no a alguno de los ejecutivos veteranos, sino a Héctor Ramírez. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Héctor cuando Wei le dio la noticia en privado. Hay gente que ha estado aquí 20, 30 años, y ninguno de ellos tiene lo que tú tienes: la habilidad de conectar con la gente, de ver su humanidad antes que sus números, de recordar que cada empleado es alguien como tú, con familia, con sueños, con dificultades. ¿Y si fallo? Fallarás. Todos fallamos, pero te levantarás, porque eso es lo que haces. Es quien eres. El día que Héctor asumió como director general, dio un discurso a todos los empleados de la empresa, no en una sala de conferencias elegante, sino en el primer restaurante que Wei había abierto, el que había crecido de ese carrito de comida. Hace 3 años, comenzó Héctor. Vine a esta empresa para una entrevista. Fui rechazado. Me dijeron que no era suficiente, que mis hijos eran complicaciones, que nunca funcionaría aquí. Podía ver a Villegas entre la multitud, mirando al suelo incómodo. Héctor había decidido mantenerlo en la empresa, no por debilidad, sino porque todos merecen segundas oportunidades. Pero alguien me escuchó. Alguien vio más allá de mi falta de títulos y vio mi carácter. Me dio una oportunidad. Y esa oportunidad cambió mi vida. Héctor buscó a Wei entre la multitud, quien lo observaba con orgullo. Hoy prometo hacer lo mismo. En esta empresa, no juzgaremos a la gente solo por sus currículums. Los juzgaremos por su trabajo, su dedicación, su humanidad. Porque los títulos no hacen a la persona. El carácter lo hace. La multitud aplaudió. Después del discurso, varios empleados se acercaron a Héctor con lágrimas en los ojos. Gracias por dar esperanza a gente como nosotros, le dijo un joven lavaplatos. Gente sin estudios, pero con ganas de trabajar. No me agradezcas a mí, respondió Héctor. Agradece al señor Zhang, y luego demuéstrale que no se equivocó en dar oportunidades. Esa noche, Héctor llegó a casa, ahora una casa propia, comprada con su nuevo salario, y encontró a Diego y Maya haciendo tarea en la mesa. Papá, dijo Maya, mi maestra nos pidió escribir sobre nuestro héroe. ¿Y sobre quién escribiste? Sobre ti, sobre cómo nunca te rendiste. Sobre cómo cuando todos te dijeron que no, seguiste intentando. Héctor abrazó a sus hijos, sintiendo lágrimas en sus ojos. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? No es el dinero, no es el título. Es que ahora puedo darles la vida que su mamá hubiera querido para ustedes. Educación, oportunidades, un futuro. ¿Extrañas a mamá?, preguntó Diego. Cada día. Pero sé que ella estaría orgullosa de nosotros, de cómo nos mantuvimos juntos, de cómo nunca nos rendimos. Un mes después, Héctor recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Villegas. Héctor, ¿podemos hablar? Se reunieron en un café. Villegas se veía diferente, menos arrogante, más humilde. Quiero disculparme, dijo Villegas sin preámbulos, por cómo te traté, por rechazarte en esa entrevista, por tratar de sabotearte después. ¿Por qué la disculpa ahora? Porque me di cuenta de algo. Toda mi vida pensé que el éxito venía de títulos, de apariencias, de jugar el juego corporativo. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. El verdadero éxito viene del carácter. Y yo no tenía ninguno. Villegas respiró hondo. He estado en terapia, trabajando en mis problemas. Y uno de los ejercicios es hacer las paces con la gente que lastimé. Tú estás en la parte superior de esa lista. Héctor extendió su mano. Acepto tu disculpa. Y quiero que sepas que no hay resentimiento de mi parte. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo? Te hice daño, porque alguien fue comprensivo conmigo cuando más lo necesitaba. El señor Zhang pudo haberme ignorado ese día, pero eligió ver mi humanidad. Ahora yo elijo ver la tuya. Villegas tenía lágrimas en los ojos. Eres un mejor hombre que yo. No, solo soy un hombre que aprendió que la bondad es más fuerte que el resentimiento. 2 años después, Héctor recibió el premio Empresario del Año de la Cámara de Comercio. En su discurso de aceptación, contó toda su historia, desde el rechazo hasta el éxito, y dedicó el premio a Wei Chang. Este hombre,
dijo Héctor mientras Wei subía al escenario. No solo me dio un trabajo, me dio dignidad. Me enseñó que el éxito sin humanidad no es éxito, que el liderazgo sin compasión no es liderazgo, y que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en las vidas que tocas positivamente. Wei abrazó a Héctor en el escenario susurrándole: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Esa palabra, hijo, significó más para Héctor que cualquier premio o título, porque al final, esta no era solo una historia sobre un hombre que perdió una entrevista de trabajo. Era una historia sobre dos hombres, separados por cultura, edad, experiencia, que se encontraron en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. Wei necesitaba recordar por qué había comenzado su imperio, para ayudar a gente como él había sido alguna vez. Héctor necesitaba a alguien que viera su valor cuando el mundo solo veía sus deficiencias. Y juntos, crearon algo más grande que un negocio exitoso. Crearon un legado de compasión, oportunidad y fe en el potencial humano. Años después, cuando Diego y Maya eran adultos exitosos, Diego como chef en uno de los restaurantes, Maya como abogada corporativa, le preguntaron a su padre qué fue lo más importante que aprendió de toda su experiencia. «Aprendí», dijo Héctor, «que el rechazo no es el fin, es a veces el comienzo de algo mejor. Aprendí que la educación formal es valiosa, pero el carácter es invaluable. Y aprendí que cuando alguien te da una oportunidad, no solo la aprovechas para ti, la aprovechas para poder darles oportunidades a otros también». ¿Alguna vez viste de nuevo al señor Villegas? Sí, hace unos años aplicó para un trabajo en una de nuestras nuevas sucursales. Había estado desempleado por un tiempo, luchando. ¿Y saben qué hice? «Lo contrataste», adivinó Maya. «Lo contraté, porque si el señor Zhang pudo ver potencial en mí cuando nadie más lo hizo, yo podía ver potencial de redención en Ricardo. Y tenía razón. Se convirtió en uno de nuestros mejores gerentes. Aprendió humildad. Aprendió compasión. «Papá», dijo Diego, «eres diferente a todos los otros CEOs, porque nunca olvido de dónde vengo. Ese día en el corredor, cuando el señor Zhang escuchó mi conversación con Villegas, mi vida cambió. Pero no solo porque me dio un trabajo, porque me dio algo más importante. Me hizo creer que yo valía algo, que mi lucha tenía valor, que ser padre soltero no era una debilidad, sino mi mayor fortaleza». Héctor miró las fotos en su oficina. Fotos de sus hijos, fotos con Wei, fotos de empleados a quienes había ayudado a lo largo de los años, y supo que había tomado las decisiones correctas. Porque el éxito verdadero no se mide en dinero o títulos, se mide en vidas tocadas, en familias sostenidas, en esperanza dada a aquellos que no la tienen. Y si ese padre soltero humilde que fue rechazado en una entrevista hace años pudiera ver lo que se había convertido, no solo en títulos, sino en carácter, estaría orgulloso. Porque el hombre que salió de esa oficina derrotado, no sabía que alguien lo estaba escuchando desde el corredor. Alguien que vio en él no lo que era, sino lo que podía ser. Y esa simple decisión, de escuchar, de ver, de dar una oportunidad, había cambiado no una vida, sino cientos, miles, porque el bien que haces se multiplica. La compasión que muestras regresa, y las oportunidades que das crean ondas que llegan más lejos de lo que jamás imaginarás. Esa era la verdadera historia, no sobre un rechazo, sino sobre un encuentro divino entre dos almas que se necesitaban mutuamente, en el momento exacto, en el lugar exacto, y sobre cómo ese momento en un corredor cambió el destino de ambos.